Bien, buenas tardes. Continuamos con con la segunda clase del día de hoy. Y, eh, Vamos a hablar de las generalidades del sistema inmunitario. Nosotros acá tenemos células del sistema inmunitario que si bien clásicamente se decía que no tenían memoria ni especificidad, cada vez se va descubriendo que sí tienen determinada memoria y determinada especificidad. Tenemos el monocito en sangre periférica que cuando va a los tejidos se convierte en macrófago. Tenemos los mastocitos, las células cebadas, que liberan histamina, fundamentalmente activadas por la inmunoglobulina E. La célula dendrítica, descrita por años como la mejor célula presentadora de antígeno, y recuerden que los linfocitos T no se activan si una célula presentadora de antígenos no les presenta un pectio antigénico a través de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, que puede ser tipo 1 o de tipo 2. Y recordemos que el tipo 1 va a presentar el pectio antigénico al linfocito T CD8 y clase 2 al T CD4. Luego acá tenemos la célula natural killer, que es una potente célula citotóxica, aunque no solamente tiene propiedades de citotoxicidad. Este natural killer es muy importante en infecciones con microorganismos intracelulares y también en neoplasias, también en cánceres, es importante, ¿no? Es el análogo del linfocito T citotóxico de la inmunidad adaptativa. Sin embargo, el linfocito NK no tiene receptor T. Tenemos acá tres células mieloides, no linfoides, sino mieloides. El neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Y como integrantes de la inmunidad adaptativa o adquirida, el linfocito T y el linfocito B. Bien, eh, nosotros tenemos un sistema inmune natural o innato o inespecífico que cada vez quizás le digamos eh, menos, le vamos a ir diciendo menos esta palabra inespecífico, ¿no? Porque ya habíamos dicho que tienen determinada especificidad y lo de natural es, en términos históricos de la inmunología, natural quiere decir que no requiere de antígenos para que se activen, ¿no? Ellos ya están eh, naturalmente o ya están preparados para reconocer microbios por mecanismos innatos y no por receptor B o receptor T, porque carecen de receptor B o receptor T que son propios del receptor B, llamado también BCR, propio del linfocito B, y el receptor T propio del linfocito T. Ha habido bastante avance en esto, ¿no? Si bien se describe la inmunidad innata como un conjunto de barreras, vemos acá barreras físicas, barreras químicas, barreras biológicas. Las barreras biológicas se dividen en propias y en no propias, y las moléculas componentes de la inmunidad innata, como la del complemento, como la lactoferrina, la lisozima, etcétera, como proteínas plasmáticas, ¿sí? Hay que recalcar que esta barrera física de la piel y de las mucosas no es una simple barrera, es un sistema de defensa y bastante importante. Recordemos nuevamente que la inmunoglobulina de mayor concentración en nuestro organismo es la inmunoglobulina A.
¿Por qué? Porque tiene que defender, cuidar la frontera de, ya no de la piel, ¿no? Porque la piel es la cubierta externa, que más o menos una persona de 1,70 m va a tener 1,7 metros cuadrados. Sin embargo, en mucosas nosotros tenemos, eh, a nivel de mucosas tenemos entre 200 a 400 metros cuadrados. Y son también terreno para que puedan ingresar microbios. Entonces, ya se imaginan la cantidad que tiene que haber de defensas frente a 1,7 metros cuadrados, frente a 200 a 400 metros cuadrados. ¿Cuándo se evidencia la importancia de la piel en los grandes quemados? En los grandes quemados, la piel se valora porque cuando nuestra piel está sana e íntegra, nosotros podemos vivir tranquilamente, pero cuando carecemos de piel por quemaduras bastante serias y complicadas, el riesgo de morir es alto, ¿no? Las barreras químicas son bastante importantes, tenemos lisosimas, tenemos sustancias químicas, tenemos jugo gástrico, diversos componentes importantes que nos defienden de una u otra manera, inactivan microbios para que estos no ingresen a nuestro organismo. Recordemos que a nivel gástrico tenemos aproximadamente tenemos un potente ácido, ¿no? Como el ácido clorhídrico, que va a disminuir la concentración microbiana muchas veces cuando nosotros ingerimos alimentos contaminados. Solamente cuando sobrepasan o sobreviven a este jugo gástrico, esos microbios producen enfermedad. También hay en piel, se ponen en piel, en la lágrima, en las vías respiratorias, toda una serie de compuestos químicos que nos definen. Una acción química también ocurre a nivel del ecosistema vaginal, que ya lo vamos a explicar posteriormente. Luego tenemos las barreras biológicas propias. En las barreras biológicas propias están los leucocitos y otras células, ¿no? Menos los linfocitos, ni T ni B. Hay linfocitos de inmunidad innata, por supuesto. Uno de los más importantes es el linfocito NK, también llamado célula NK o natural killer. Nos pertenecen, son parte muy importante de nuestra defensa e interrelaciona con la inmunidad adaptativa para que esta defensa sea adecuada. A mí me ha encantado que ya en los últimos años, no es reciente esto, ya se considere a la flora microbiana como parte del sistema inmune innato. Estos microbios, que son parte del equilibrio ese que tenemos con el ecosistema bacteriano, incluso ayuda a nuestro organismo. Ayuda, por ejemplo, a producir vitamina K y ayuda a producir vitamina B12, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos microbios no hacen daño, sino que también producen beneficios en nuestro organismo. Por supuesto que eso se ha logrado a través de los años del equilibrio entre el ecosistema bacteriano y las células humanas. De las proteínas inflamatorias hemos dicho, y dentro de ellas bastante importantes son las moléculas del complemento. La inmunidad adaptativa o específica es ya lo más evolucionado, lo más jerárquico de nuestro sistema inmunitario. Pero recordemos que la inmunidad celular, cuyo representante es el linfocito T,
no va a poder activarse si no es a través de células presentadoras de antígeno. Y la célula presentadora de antígeno que activa el linfocito T virgen, el linfocito T virgen se define como aquel que no ha tenido contacto con ningún antígeno. Entonces, ese linfocito T es activado por la célula dendrítica con mayor importancia. O sea, la célula dendrítica es la estrella en activar linfocitos T vírgenes. Y eso es importante. Eso es importante. Recordar que el linfocito T es tan especializado requiere siempre para activarse de una célula presentadora de antígenos. A diferencia del linfocito B, el linfocito B no requiere de célula presentadora de antígenos. Y aunque nos parezca extraño, el linfocito B es la célula de la inmunidad adaptativa que también es célula presentadora de antígenos. O sea, también presenta antígenos. En la otra célula, el trío de células presentadoras la completa el macrófago. Entonces, el linfocito B y el macrófago fundamentalmente activan linfocitos T memoria, que ya han tenido contacto con el antígeno. Y el linfocito naive o virgen es activado fundamentalmente por la célula dendrítica. Entonces, siempre hay un eslabón que une la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Existen varias poblaciones de linfocitos TCD4. Existen varias. Y probablemente esto varíe o continúe variando, pero nosotros nos referimos hoy día al linfocito TH1, al linfocito TH2, al linfocito TH17 y al linfocito T regulador. Ellos derivan de este linfocito T virgen, que en alguna literatura también la van a encontrar como linfocito T0. El linfocito B, una vez que tiene contacto con el antígeno, este círculo está representando el antígeno, se va a convertir en célula plasmática que ya no tiene receptores de membrana, sino que se especializa en producir anticuerpos. Para ello requiere de un gran retículo endoplásmico rugoso, porque ahí están los ribosomas, que son los que se encargan de producir anticuerpos. Estos anticuerpos también tienen una gran importancia en el sistema inmunitario y constituye la inmunidad humoral. La inmunidad humoral mediada por anticuerpos. Y la inmunidad celular mediada por linfocitos T y todos estos portentos de células tan altamente especializadas en defender nuestro organismo. El día de ayer vimos que los PRR eran receptores de PAM, también son receptores de DAM, también son receptores de hormonas, también son receptores de complejos metabólicos o de moléculas metabólicas. Por lo tanto, el sistema inmune se interrelaciona con el sistema nervioso y el sistema endocrino y es la base para lo que se denomina sistema inmune neuroendocrino. Y ya hemos visto que tiene un brazo natural o innato y un brazo adaptativo específico o adquirido. Y adquirido significa, para remarcarlo, se adquiere después del contacto con el antígeno. Ya son famosas las barreras físicas, químicas, biológicas y la inmunidad humoral representada por el linfocito B y la inmunidad celular representada por el linfocito T. Y acá vemos barreras físicas, piel mucosa, células, sistema de complemento, barreras químicas, pH, enzimas y barreras biológicas microbianas, que también se incorporan como parte de la inmunidad innata. Cuando nosotros hablamos de
barreras biológicas no propias, hay una barrera importante para las damas. El ecosistema vaginal se mantiene normal porque hay bacterias que defienden ese sistema ecovaginal. Sobre todo una mujer en edad reproductiva. ¿Qué produce estas bacterias? Estas bacterias producen ácido láctico. Y ese ácido láctico le da el pH ácido al ecosistema vaginal e impide que proliferen bacterias patógenas como Gardnerella vaginalis, como Mobiluncus y otras, gracias a ese pH ácido. Por eso es que los desinfectantes vaginales que eliminan a los lactobacilos, porque esas bacterias se llaman lactobacilos, bacilos que producen ácido láctico. Y el ácido láctico, lógicamente, como su nombre lo dice, va a generar un pH ácido. Entonces, los desinfectantes que eliminen estos lactobacilos están promoviendo la enfermedad, no la salud de la mujer. Pero no podemos tampoco dejar de reconocer que existe una interrelación entre el sistema adaptativo adquirido o específico con el innato, inespecífico o natural, como muchas veces se le dice. Y en realidad esta división es más académica que real, porque siempre trabajan juntos, siempre trabajan juntos. Me gusta poner este gráfico que nuestros microbios intestinales pueden controlar nuestra respuesta al cáncer. Y tenemos también algunas terapias basadas en la microbiota intestinal. Los microbios intestinales muchas veces cuando ya los fármacos no funcionan y ya se han hecho todos los esfuerzos terapéuticos utilizando fármacos, por ejemplo, en colitis pseudomembranosa, donde ya no hay nada más que hacer y la persona tiene alto riesgo de morir, se da tratamiento con microbiota intestinal. Y es quizás la última posibilidad para salvar una vida. Y eso es importante que nosotros conozcamos, que nosotros no podemos desperjudirnos, desinteresarnos de nuestra flora microbiana. Y la microbiota tiene genes. Esos genes se llaman microbioma. Y generalmente nosotros hablamos con cuidado de las bacterias como algo agresivo, como algo que nos puede hacer daño, etc. Sin embargo, el 10% de las células que nosotros tenemos en nuestro organismo son humanas. El 90% son bacterianas. Entonces, esto que nos sirve de reflexión de cómo debemos cuidar nuestra flora intestinal normal, nuestra flora de mucosas normales, nuestra flora de la piel normal. O sea, esa flora no está ahí para hacernos daño, sino para protegernos. Y constituyen en sumatoria el 90% de las células que tiene cada persona. Cada persona. El sistema inmune adaptativo, ya hemos dicho que tiene memoria, y esa es otra característica, una buena memoria tiene. Quizás lo vamos a explicar más adelante. Tanto el linfocito B como el linfocito T tienen memoria. El primer contacto que tiene el linfocito B o el linfocito T va a generar una respuesta primaria. Los contactos posteriores se llaman respuestas secundarias. ¿Qué ventaja tiene el sistema innato sobre el adaptativo? Que trabaja rápido, en horas ya está actuando, defendiendo las barreras epiteliales, fagocitando, lisando a través de moléculas del complemento, eliminando por citotoxicidad a través del linfocito CNK, etc. Es una respuesta rápida. La inmunidad adaptativa es una respuesta que requiere su tiempo, que requiere su preparación. Es más potente, tiene memoria
y está dado por mecanismos efectores. Si es un linfocito B, va a producir anticuerpos que van a neutralizar o bloquear a estos microbios. Si es un linfocito T, va a activar macrófagos con microbios intracelulares y otras funciones bastante complejas. Pero requiere, esa alta especialización requiere tiempo. Y muchas veces ese tiempo sería mortal si nosotros no tuviéramos una inmunidad innata que nos protegiera rápidamente. Recuerden que todas nuestras características mucosas, barrera placentaria, vellosidades, epitelio revestimientos, epitelios ciliados, etc. El mucus también envuelve a agentes extraños, los cilios nos ayudan a eliminarlo, la tos, el estornudo, peristaltismo intestinal, todo funciona a favor de mantener un ecosistema sano. La lágrima, la saliva, los mucus, sudor, sebo, jugo gástrico, barreras químicas, lisocima en lágrimas, ¿no? Secreciones de glándulas sebáceas, ácidos y enzimas digestivas, defensinas intestinales, espermina en el semen, etc., tienen funciones de defensa en primera línea. La flora microbiana la flora microbiana normal impide que la flora microbiana patógena prolifere, y ese ya es un gran mecanismo de defensa. Las células que participan, ya hemos visto, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos. Monocitos es en sangre periférica, cuando va a los tejidos se convierte en macrófago. El potentísimo natural killer y la célula dendrítica, la primera célula en capacidad de activar los linfocitos T vírgenes. Y proteína plasmática, complemento, interferones, citoquinas, interleuquinas, linfoquinas. Bueno, muchos de todos estos son citoquinas, linfoquinas, interleuquinas, citoquinas, interferones, todos estos son citocinas. Simplemente que cuando se le descubría, se hablaba que eran producidos por los linfocitos, linfoquinas. Eran producidos por los monocitos, monoquinas. Después se vio que eran producidas por varios leucocitos, interleuquinas. Y después por muchos tipos celulares. La denominación es citocinas o citoquinas. El sistema de complemento, ya recordemos que hay 3 vías de activación del complemento, ¿no? La clásica, la alternativa y la vía de las lectinas. ¿Qué caracteriza, no? La especificidad frente a microbios de la inmunidad innata es relativamente baja, es alta en la inmunidad adaptativa, su diversidad es limitada en la innata, es amplia en la adaptativa, la especialización es alta en la adaptativa, ¿no? Entonces van viendo que hay ventajas de la inmunidad adaptativa, tanto de la inmunidad adaptativa sobre la innata y de la innata sobre la adaptativa. Y aquí vemos una interrelación entre la adaptativa, los anticuerpos se han unido a las bacterias a través de su fracción AB y han dejado esta fracción FC libre. Esta fracción FC libre tiene receptores en los macrófagos. Y esto permite que este proceso de opsonización potencie la fagocitosis como un mecanismo de defensa. Entonces, la inmunidad adquirida o adaptativa o específica actúa frente a parásitos, trasplantes, cáncer, patógenos, y cuando la inmunidad innata no ha sido lo suficientemente potente para resolver alguna situación de compromiso y que nos lleva a la enfermedad. Esta inmunidad adquirida también cuando se enferma o cuando se altera nos puede llevar a procesos como enfermedades autoinmunitarias o a procesos alérgicos. ¿Cuáles son las características de esta inmunidad adquirida? La respuesta inmune se adapta al patógeno, responde a un patógeno exclusivo, por eso es específica, no actúa sobre todos los patógenos, actúa sobre un patógeno o sobre un grupo de patógenos. Y tiene memoria, evoluciona, es una
inmunidad que va evolucionando a través de las especies y el ser humano es el sistema inmunitario más avanzado. Tiene una diversidad, una amplia respuesta frente a patógenos y está caracterizada por linfocitos, ¿no? Linfocitos T, inmunidad celular. Linfocitos B, inmunidad humoral. Y ese linfocito B se convierte en célula plasmática y responde mediante anticuerpos. Entonces, la inmunidad innata adquirida y la inmunidad adquirida, miren, puede ser natural o puede ser artificial. A su vez, la inmunidad adquirida natural puede ser fisiológica o por enfermedad. Fisiológica, ¿cómo? Cuando, por ejemplo, hay a través a nivel placentario, se pasa defensa de la madre al hijo o a través de la lactancia. Por enfermedad, cuando nos infectamos, nuestro sistema inmune reconoce el microbio y genera inmunidad contra ella. Pero es un proceso natural, que usted no lo ha provocado. Artificial, a través de vacunas y a través del paso fundamentalmente de anticuerpos como fármacos. Hay anticuerpos que ya están preparados como fármacos y se aplican en determinadas situaciones. Miren, acá tenemos una mordedura de un perrito con rabia. Una cosa es que le muerdan a nivel de un miembro inferior y otra a nivel del hombro, un miembro superior. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque una cosa es que viaje desde aquí, desde esta pierna hasta el cerebro, y otra cosa que viaje del hombro al cerebro. La mordedura que va a ocasionar lesiones a nivel del músculo estriado, a través del nervio periférico va a llegar al cerebro y ahí va a producir todo un cortejo de sintomatología de la fase neurológica y esta previa es la fase prodrómica. ¿Cómo evitar que el paciente tenga rabia? ¿Cómo evitar? Y la mordedura es distal. Nosotros le podemos poner el antígeno de la rabia para que el sistema inmunitario reconozca el antígeno de la rabia, genere anticuerpos y también neutralice a este antígeno natural, a este virus natural. Pero si es cerca al cerebro, ya no da tiempo para que se formen esos anticuerpos. Y en este caso ya no se administra una vacuna con antígenos. Acá se administra anticuerpos contra la rabia. Y esa es la aplicación de inmunidad pasiva. Si yo pongo el antígeno, mi propio organismo genera mi respuesta inmunitaria. Entonces, esa es una inmunidad activa. Pero si no pongo el antígeno, sino ya anticuerpos contra el antígeno, ya ese se denomina una inmunidad pasiva. Si no lo entienden, me lo preguntan cuando termine esta clase. La rabia hay un ciclo aéreo, hay un ciclo silvestre, hay un ciclo rural y hay un ciclo urbano. Y mire que también se puede transmitir por inhalación, por trasplantes y por inoculación. La inmunidad activa, ¿qué caracteriza? ¿Qué coloco? Antígeno. ¿Qué va a generar el organismo? ¿Qué se va a generar en el organismo? En el organismo se va a generar la producción de anticuerpos. Y esto puede ser por una infección natural o por administración de antígenos inmunógenos. Si es una infección, va a ser un proceso natural. Y si es por antígenos que nosotros hemos preparado, ese ya es una inmunización artificial, por ejemplo, la vacunación. Entonces, ¿qué ocasiona la aplicación de antígenos? Los antígenos generan la producción de anticuerpos. ¿Y la producción de anticuerpos qué genera? Nuestra defensa. Y eso es importante. Si no tienen estos conceptos básicos, nunca van a entender respuesta inmunitaria. Y esto es poquito, ¿eh? Ya ustedes han llevado un buen curso de inmunología con un excelente profesor que tiene el doctor Sergio Al-Missouri.
Esto es remarcar nada más esos principios mínimos que ustedes deben de conocer. Entonces ya hablamos de una inmunidad activa. ¿Y una inmunidad pasiva? ¿Cuál es el defecto de la inmunidad pasiva fundamentalmente? ¿Se adquiere por anticuerpos específicos? Claro, sigue siendo específico. La vía transplacentaria, la lactancia, el calostro van a dar una inmunización pasiva natural. Y la aplicación de suero de otros seres, una inmunización pasiva artificial, ya que ha requerido manipulación. Pero las dos, cuando es pasiva, tienen un efecto temporal, no permanente, no genera memoria, a diferencia de la activa que sí genera memoria. Cuando colocamos antígenos, se van a generar anticuerpos producidos por linfocitos B, y recordemos que los linfocitos B y también los T van a generar linfocitos memoria. Y eso es importante, su efecto va a ser permanente. En el efecto temporal no se activaron nuestros linfocitos, se produjeron esos anticuerpos en otros organismos y nos han transferido por la emergencia que requerimos que nos pongan anticuerpos. Una de esas emergencias es cuando el perro con rabia muerde en un lugar que esté cerca del cerebro, porque recuerden que el virus viaja a una velocidad de 3 milímetros por hora. Entonces, cuando lo vacunemos con antígenos, no va a tener tiempo para bloquear al virus. Si la mordedura ha sido en el miembro inferior, sí nos va a dar tiempo, pero no nos da tiempo si es en el hombro. Por lo tanto, aquí usamos inmunidad activa y aquí inmunidad pasiva por la emergencia de la situación en la que nos encontramos. Miren, en la inmunidad activa, ¿qué ponemos? Antígenos. Siempre recuerden, ponemos antígenos. El antígeno puede ser natural o puede ser por vacuna o por infección. Va a generar una respuesta y finalmente, si es que logra sobrevivir, una recuperación. ¿Va a ser específica? Sí. ¿Va a tener memoria? Sí. Si a este animalito le sacamos sus células y sus anticuerpos, acá suero o células, le sacamos y le inyectamos al animalito, cuando se enfrente al microbio, lo va a defender al animalito. Se va a recuperar. ¿Va a haber una especificidad? Sí, pero no habría memoria. Fundamentalmente no hay memoria porque generalmente no se transfiere linfocitos. Lo que se transfiere son anticuerpos. Entonces, no va a haber memoria, entonces la inmunidad pasiva no tiene memoria. Este es otro concepto que deben de manejar siempre, permanentemente, siempre. No lo olviden, porque este es básico. El primer contacto con el antígeno genera una respuesta primaria. Acá. El antígeno A, ¿cuánto tiempo nos lleva producir anticuerpos a un nivel adecuado? Si nuevamente ingresa ese antígeno A, rápidamente genera una alta concentración de anticuerpos y en poco tiempo. Por lo tanto, acá nos demoramos todo esto para llegar a esto, como máximo nivel de producción. Acá nos demoramos este tiempo para llegar a esto. Entonces, acá es una respuesta rápida y enérgica. Entonces, esto generó el concepto que el sistema inmunitario tenía memoria, porque la primera vez se tardaba en generar respuesta inmunitaria, pero un reingreso del antígeno, del virus, del microbio, etcétera, rápidamente genera una respuesta inmunitaria. Y este es el principio de las vacunas. Las vacunas nos defienden bajo este principio. Recuerden que la vacuna es un microbio o lo que fuera, vamos a decir que es un microbio, pero o inactivado o solamente parte de él.
Entonces, nuestro sistema inmunitario, al tener contacto con esos antígenos de la vacuna, genera anticuerpos. Si ya ingresa el microbio natural, ya está preparado nuestro organismo y ya no va a ser una respuesta primaria, va a ser directamente una respuesta secundaria. Y recuerden que la respuesta primaria está fundamentalmente dada por la inmunoglobulina M y la respuesta secundaria por la inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G tiene propiedades más eficientes que la inmunoglobulina M. Por lo tanto, el principio de las vacunas ha salvado millones de vidas en la humanidad. Y aquí está lo de la memoria. Este ratón verde le dona su piel verde a este ratón naranja. Este ratón naranja a los 3 días no rechaza, a los 10 días sí. Es su primera vez del ratón naranja. Se coge este ratón naranja y se le vuelve a poner la piel del ratón verde. Ya el rechazo no va a ser a los 10 días como acá, sino a los 3 días. Va a ser rápido. ¿Por qué? Porque ya tiene conocimiento de esta piel verde el sistema inmunitario del ratón naranja. Por lo tanto, fue más rápido, más eficiente. Si nosotros colocamos el sistema inmunitario, parte del sistema inmunitario de este ratón naranja, y le colocamos a este otro ratón naranja que no había tenido contacto con la piel, porque acá miren, aquí esto indica que ya había tenido contacto, acá no hay eso. Basta que le hayamos puesto estas células para que el rechazo también haya sido en 3 días. Por lo tanto, la inmunidad, la memoria se debe a células inmunitarias, fundamentalmente linfocitos B y linfocitos T. Y ese también es el mecanismo de las vacunas. Y siempre que se activan las células T y B, se reconoce primero el antígeno. El T reconoce el antígeno a través de una célula presentadora de antígeno, el linfocito B lo reconoce directamente, hacen una expansión clonal, se diferencian en células plasmáticas y en linfocitos T efectores, así se denominan, linfocitos T efectores, hacen una meseta, eliminan el antígeno y cae de nuevo la población. ¿Y por qué cae esa población? ¿Por qué no se queda un gran número? Porque si se queda en gran número, se convertiría en tumor. Y no queremos que se convierta en tumor. El sistema inmunitario tiene mecanismos de autocontrol. Ingresan en apoptosis y solamente sobreviven las células memoria, tanto T como B. ¿Para qué? Para que se reingrese el antígeno, se genere una respuesta inmunitaria más eficiente. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿Qué dice el el chat? tumor que menciona que causarían los linfocitos T si se quedaran, ¿tiene algún nombre en específico o simplemente sería un tumor que podría ser maligno a largo plazo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor, ¿nos escucha? No, no les Doctor, escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí le escucho. doctor, Alexia, ¿me escucha? Sí, doctor. Bien, yo no les escucho a ustedes, pero bueno, ya no les puedo hacer preguntas porque no me van a... Pueden escribirme alguna pregunta si es que ustedes... Hay un tablecito, a ver, no sé si... ¿Aló, me escuchan? Mejor lo retiro y son... Continuamos con la... A ver, acá dice, doctor, una duda, ¿los linfocitos T podrían formar algún tipo de tumor en específico? Sí. Hay linfomas T, linfomas B, hay tumores por linfocitos B que se denominan mielomas y que
afectan y la persona comienza a producir gamapatías monoclonales o a presentar gamapatía monoclonal. ¿Qué es una gamapatía monoclonal? La producción de un solo tipo de anticuerpo, predominantemente más del 90% en nuestro sistema inmunitario. Entonces, como que el producir un solo tipo de anticuerpo oncológico o de origen oncológico no nos defiende, no es eficiente. Y ahí estamos proclives a infecciones por la ausencia de una buena inmunidad humoral, que es a la que se deben los anticuerpos, y su célula representativa es el linfocito B. Ahora dice acá, ya. Muy bien. Ya. Toda respuesta primaria comienza con M, con IgM. Excelente esa pregunta, me ha encantado. Toda respuesta primaria comienza con IgM. Si es en sangre, la inmunoglobulina siguiente va a ser IgG. Si es en mucosas, la inmunoglobulina siguiente fundamentalmente va a ser IgA. Y la IgA en mucosas es dimérica. Si es un paciente alérgico, que ya con predisposición a las alergias, va de IgM, ¿a qué va a ir? A IgE. La IgE es la relacionada con alergias. Entonces depende de qué entorno va a haber. No siempre es IgM, IgG. Es IgM, IgG en sangre, es IgM, IgA en mucosas, es IgM, IgE en personas alérgicas. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, vamos a la segunda clase. Inmunidad efectora. He cambiado el orden de las clases porque en ese orden es dinámico el aprendizaje. No puedo hablar de algo más avanzado si no le doy base. Por eso es que hemos hablado de esa base. Muy bien. Acá tenemos de nuevo la inmunidad innata con sus barreras epiteliales, con sus barreras biológicas propias, con sus barreras químicas o proteínas plasmáticas. Y acá está la célula NK, los fagocitos, este es el macrófago, este es el neutrófilo, acá está un microbio que está ingresando, ¿no? ¿Quién lo defiende en estas 12 primeras horas? El sistema inmune innato. Si nosotros no tuviéramos esta defensa, moriríamos. Moriríamos. Después, ya comienza a actuar la inmunidad adaptativa. Recuerden, linfocitos B va a tener una expansión clonal, se convierte en célula plasmática y produce anticuerpos que bloquean a estos microbios. Las células presentadoras de antígenos activan al linfocito T también para que se expanda clonalmente y de estas células T ya efectoras regresen a activar a este macrófago, en este caso, para que este macrófago elimine este microbio que tiene en su interior. Entonces es un sistema bien dinámico, bien hermoso. Aquí tenemos en conjunto. Y los dos se interrelacionan, no actúan por separado, también actúan en conjunto. Cuando ingresa un microbio que se le denomina antígeno, ya sabemos que este receptor es un PRR, ¿no? Ayer lo vimos, ese es un PRR. Lo va a procesar y lo va a presentar al linfocito T. Miren, acá la molécula coestimuladora CD28 tiene que haber señal 1 y señal 2. Este B7 también se llama B71, B72, CD80, CD86. Así lo van a encontrar. Y este linfocito es
virgen, naive, es virgen. Entonces se ha captado un antígeno a través de una célula dendrítica, la célula dendrítica lo ha procesado y lo está presentando a un linfocito naive. Este linfocito ya después de esta presentación ya no es naive, se convierte en un linfocito efector, que incluso tiene expansión clonal, Y ya se denomina linfocito efector. Acá se llamaba naive y aquí es efector. Efector quiere decir que va a ir a buscar ese antígeno y va a cumplir la misión que tiene que hacer con ese antígeno. Acá tenemos un macrófago, está con su PRR, lo ha procesado, ha presentado un pectio antigénico de este microbio al linfocito T efector. Acá ya no actúa, miren, un naive. Acá ya actúa un linfocito efector. A diferencia del anterior, donde era un naive, un virgen, acá ya este linfocito efector es el que actúa. ¿Y qué actúa? ¿Qué le dice al macrófago? Oye, macrófago, destruye este microbio, destrúyelo. Y el macrófago destruye el microbio y ya tenemos acá un microbio muerto. ¿Quién activó el macrófago? El linfocito T efector. El linfocito T efector activó al macrófago para que destruya a este microbio que tenía en su interior. Por lo tanto, ese es un microbio intracelular. Acá tenemos un linfocito B. Un linfocito B captó este microbio, lo procesó, porque también es una célula presentadora de antígeno, lo acabo de decir al inicio de esta clase, y se lo presenta a un linfocito T efector. Esta sinapsis T efector linfocito B origina que este B se convierta en célula plasmática productora de anticuerpos. Importantísimo, ¿no? Importante. Y aquí tenemos los tres mecanismos, ¿no? De un naive a efector, de efector sobre el macrófago, destruye microbios intracelulares. Efector sobre el linfocito B, conviértete en célula plasmática y produce tipos especializados de anticuerpos. Acá tenemos un mecanismo efector de la inmunidad innata. Microorganismo vía alterna, microorganismo vía clásica. Recuerden que la vía clásica del complemento depende que se una en los epítopes 2 inmunoglobulina G o 1 inmunoglobulina M. O la vía de las lectinas, que también activan el complemento, son 3 vías, que finalmente pueden llevar a toda una amplificación de proteínas que van a generar finalmente un complejo ataque membrana. Este complejo ataque membrana le hace huecos a las membranas o a la pared bacteriana y esto ocasiona la lisis del organismo, del microorganismo. Las moléculas también cumplen un papel. Por ejemplo, llevó a C3, de este C3 se divide en C3A y en C3B. C3B se une a la superficie del microbio y lo hace proclive ¿a qué? A la fagocitosis. Eso se llama proceso de oxonización para facilitar la fagocitosis. ¿Y el C3A qué genera? Inflamación. Lo mismo pasa con C5. C5B y C5A ¿qué genera? Inflamación. Las A, inflamación. Las B puede ser aquí el inicio del complejo ataque membrana. Recuerden que C5, C6, C7, C8, C9 llegan al complejo ataque membrana que genera poros. Las células NK. Las células NK son importantísimas. Mire, actúan con dos brazos, RA y RI. Llámele receptor activador, llámele receptor inhibidor. Imagínense que este NK tiene acá un cuchillo. Con ese cuchillo, ¿dónde lo va a colocar? En el ligando del receptor activador. Y el receptor inhibidor, ¿con quién se une?
con el ligando del receptor inhibidor. ¿Y cuál es el receptor inhibidor en las células para el NK? ¿Quién inhibe? El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Cuando él primero pone su receptor activador para dañar a la célula, pero después se pregunta a esta célula y dice, ¿no será esta célula de mi organismo? Dice, sí, es de tu organismo. Ah, entonces, si es de mi organismo, debe tener una molécula MHC propia, ¿no? Porque todos estos es de nuestro propio organismo. Si es MHC propio, de clase 1, se une con el receptor inhibidor y el NK se retira. Ya no lisa, no lisa. ¿Por qué no lisa? Porque fue inhibido, el receptor inhibidor fue inhibido por la molécula de histocompatibilidad de clase 1, que en el ser humano se llama HLA1, que son de 3 clases, HLA-A, HLA-B y HLA-C. Entonces, estas moléculas inhiben al NK. Acá también hay receptor inhibidor MHC1, pero no hay el ligando del receptor activador. Acá está el ligando, aquí no hay. Tampoco hay LISIS porque no hay ligando y porque también hay MHC clase 1. El MHC clase 1 lo inhibe y además no hay ligando, no hay LISIS. Pero si no hay ligando el receptor inhibidor, nadie frena, nadie activa este receptor inhibidor porque no hay MHC de clase 1. El receptor activador lesiona esta célula, la hiere, la lisa y esta célula va a morir. Ese es uno de los mecanismos por el cual actúan las NK. A través de sus dos brazos, receptor activador que daña y el receptor inhibidor que inhibe. ¿Quién inhibe este receptor inhibidor? El MHC propio de nuestro organismo. Y la pregunta sería acá, ¿por qué no hay MHC? ¿Por qué no hay MHC? Ya les he escrito que cuando no hay MHC, no hay LISIS. No hay MHC, no hay nadie que active este receptor inhibidor. No paran, no inhiben, lisa. Entonces sería bueno que me recuerden y me hagan esta pregunta al terminar la clase. Muy bien. Y acá, ¿qué más? Solamente estos mecanismos sirven para que el NK lise, hiera, elimine a una célula, pero no es una célula sana. Miren, está llena de microbios. Acá no pudo, a pesar que está enferma esta célula. Acá tampoco, y aquí sí. Voy a responder de una vez la pregunta. Muchas veces estas células infectadas ya no expresan MHC de clase 1. Por lo tanto, favorecen su eliminación. Dicen, acá morimos, pero también muere el microbio. O sea, es un mecanismo de defensa. Otro mecanismo de activación del NK es el siguiente. Miren, ¿quién se unió a esta célula infectada? Un anticuerpo. Fracción AB, fracción constante. Acá hay un receptor de la fracción constante que se llama CD16. Se une primero el anticuerpo a esta célula infectada y después el NK a esta fracción constante a través de su receptor CD16. Y ahí la elimina, ahí va a producir LISIS. Entonces, este mecanismo se conoce como citotoxicidad celular. Citotoxicidad celular, dependiente de anticuerpos. Citotoxicidad celular, porque este es el que va a eliminar a este, una célula elimina a la otra, citotoxicidad celular, mediada por anticuerpos. Otra maravilla del NK. Miren el NK, una célula infectada por virus, una célula estresada, que va a promover que a través de determinados mecanismos el NK induzca a esta célula a que muera por apoptosis. Por apoptosis. Aquí actúan mecanismos de granzimas, perforinas, para que esta célula vaya a apoptosis. Y este acá no es
No es ataque, miren. Este ejemplo de acá, este no es una célula. Acá es una célula infectada y acá es un macrófago infectado. Acá es un macrófago infectado. Y el NK viene y reconoce a este ligando de su receptor activador. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Se van a comunicar. El macrófago le envía fundamentalmente, toda esta citocina, pero fundamentalmente interleuquina 12 al macrófago. Y el macrófago, entonces, ¿el macrófago con qué le va a devolver en este proceso de comunicación del macrófago con interleuquina 12 al NK? El macrófago le envía interleuquina 12 al NK. ¿Y el NK qué le envía al macrófago? Interferón gamma. Interferón gamma. ¿Y qué ocasiona este interferón gamma en el macrófago? Que el macrófago destruya al microorganismo fagocitado. Estaba aquí vivo el microorganismo. Este se llama caballo de Troya. Tienes en tu interior a tu enemigo y está vivo, está protegido incluso. Estos mecanismos permiten que el macrófago elimine al microorganismo fagocitado. Este macrófago elimina al microorganismo fagocitado. Miren, también este mecanismo es de ¿quién? ¿De inmunidad adaptativa? No, es de inmunidad innata, porque el linfocito NK pertenece a la inmunidad innata. Este es otro tema bien bonito también. Miren acá, anticuerpos IgG se unieron a un microbio a través de su fracción AB, quedó libre su fracción FC. Esta fracción FC tiene receptores en el macrófago. Acá, receptor 1, este es gamma, de la fracción constante gamma. Entonces, este es una inmunoglobulina G, pues. La cadena pesada de G se llama gamma. La de la inmunoglobulina A se llama alfa. De la inmunoglobulina M se llama mu. De la inmunoglobulina E se llama epsilon. Y de la inmunoglobulina D se llama delta. Acá dice gamma, entonces es un receptor tipo 1 de la fracción constante gamma. Aquí se va a venir a unir la fracción constante gamma, como lo vemos aquí. Miren, este de acá. ¿Y qué está ocurriendo ahí? ¿Qué ha hecho esto? Esto se llama opsonización. ¿Y para qué ocurre la opsonización? Para que se active la fagocitosis. Y ahí fagocitaron al microorganismo. Y finalmente lleva a la muerte del microorganismo fagocitado. Entonces ya hemos visto este intercambio de inmunidad innata del natural killer con el macrófago. Interleuquina 12, interferón gamma. Y esto activa el macrófago para que elimine a este microbio que está en el interior vivo. Aquí ya es eliminado. La célula presentadora con el linfocito TCD4, con interleuquina 2. Recuerden que la interleuquina 2 es la que va a lograr la expansión clonal. Este linfocito TCD4 ya expandido secreta interferón gamma para que active el macrófago. Secreta interleuquina 2, interleuquina 4, interferón gamma para que el linfocito B se diferencie en célula plasmática y produzca anticuerpos. Y la interleuquina 2 también genera en el linfocito TCD8 en un linfocito T citotóxico con capacidad de matar células. Microorganismo extracelular. Se une al linfocito B. El linfocito B produce anticuerpos. Estos anticuerpos se unen al microbio. Entonces es un bloqueo de infecciones de microorganismos extracelulares mediados por anticuerpos. Este microbio fue reconocido por este linfocito B. Este linfocito B produjo los anticuerpos que se unen a este microbio y bloquean a través de un mecanismo que bloquea microorganismos extracelulares. Inmunidad por células. Acá tenemos un macrófago que ha fagocitado microbios. El linfocito T se une a él. Receptor T, pectio antigénico, señal 2. Envía citocinas
y eliminan al microorganismo que está en el interior. Esta es una célula infectada, viene un linfocito T citotóxico, le lanza sus perforinas, sus granzimas y lleva a la célula infectada a morir a través de mecanismos de citotoxicidad por el linfocito T CD8 citotóxico. TH1, recuerden que el linfocito T helper puede diferenciarse en TH1 con diferentes funciones, ¿no? Activar macrófagos. Acá en este caso va a oxonizar y mejorar fagocitosis. En el neutrófilo, activación de neutrófilos para potenciación de la muerte del microbio que está en el interior. TH2 va a potenciar producción de anticuerpos neutralizantes. También mejora la producción de IgE, que tiene una función antiparasitaria. Mejora el eosinófilo también, que tiene una función antiparasitaria importante. Y el macrófago activado es suprimido por esta interleuquina 10, interleuquina 4. Miren que cuando es TH2, ya no se activa el macrófago, más bien lo contrario, se suprime. Entonces, son que pueden ser en determinados momentos antagónicas, pero que el sistema inmunitario busca, no le va a convenir esta respuesta de interleuquina 10, interleuquina 4 de un macrófago activado. Si ocurriera eso, ¿qué va a proliferar? Acá este microbio va a estar vivo, tranquilo ahí, en el famoso fenómeno del caballo de Troya. Entonces, la respuesta es dinámica y va a hacer sus correcciones correspondientes. No le conviene una respuesta TH2, le va a corresponder una respuesta TH1 para eliminar este microbio. De los anticuerpos, se une antígeno por la fracción AB y se une por su fracción constante a receptores, como en este caso el macrófago. Recuerden que tiene una parte que se une al antígeno, que es la fracción variable, una fracción constante de cadena ligera, de cadena pesada. Las cadenas pesadas son de 5 clases. Cada uno de estos gráficos se denomina dominio. Dominio variable pesado. H es pesado. Constante, pesado 1. Constante, pesado 2. Constante, pesado 3. Variable, ligero y constante, ligero 1. IgG, IgM, IgD, IgE, IgA, ya hemos dicho gamma, mu, delta, epsilon, alfa. La IgM es pentamérica, un gigante, un anticuerpo gigante, constituido por 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, unidos por la cadena J. La IgA dimérica, la forma dimérica fundamentalmente es en mucosas, el suero es monomérico. Miren, aquí tenemos un microorganismo, un linfocito B, función de los anticuerpos. Este microbio ya no puede entrar a una célula, se ha neutralizado. Unido así, ha sido captado por el receptor de la fracción constante. Oxonizado y mejorado la fagocitosis. En el NK, fue reconocido por el NK en esta fracción constante. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, ya lo hemos explicado. Lisis de microbio. A ver, vamos a ver esta lisis de microbio. ¿Por qué se produjo esta lisis de microbio? Porque se activó estos anticuerpos que activaron al unirse acá, los anticuerpos al unirse al antígeno, que se active el complemento. Y el complemento puede llegar a complejo ataque de membrana y lisar el microorganismo. Fagocitosis oxonizado por el complemento también oxoniza. Así como oxoniza el anticuerpo, el complemento también oxoniza, sobre todo C3b. Y también genera inflamación. Linfocito T helper, ligando CD40, ligando CD40 y CD40 y CD40 ligando. Linfocito B activado. ¿Y para qué hay esta interrelación? Fundamentalmente para el cambio de isotipo.
De IgM a IgG, de IgM a IgE, de IgM a IgA. Entonces, este mecanismo es producido por esta sinapsis de esta molécula, que es el CD40 del linfocito B y el CD40 ligando del linfocito T helper. Entonces, el linfocito T helper también interviene sobre el linfocito B para generar estos cambios que hemos visto. Cambio de isotipo. El cambio original es la inmunoglobulina original es IgM. ¿Y a dónde va a cambiar después de esto? A IgG, a IgE o a IgA. Si cambia a IgG, y recuerden que IgG1 y IgG3 fijan complemento, respuesta, van a ozonizar, activación del complemento, inmunidad neonatal, IgE, inmunidad contra el minto, degranulación de mastocisto, alergias, IgA, inmunidad de mucosas, ¿no? Importantísimo la inmunidad de mucosas. Ya hemos visto que tenemos entre 200 a 400 metros cuadrados de mucosas. El linfocito B se convierte en célula plasmática, produce anticuerpos, IgM y IgA, neutralización de microorganismos y toxinas, IgG, ozonización para potenciar fagocitosis, IgG, IgA, citotoxicidad dependiente de anticuerpos con NK, IgM, IgG, activación de complemento, lisis mediada por complemento, e IgE, hipersensibilidad de granulación, atopia, alergias. El linfocito TCD4, cuando es activado por una célula dendrítica y hay la señal 1 y 2 correspondientes, se va de TH0, se puede ir a TH1, a TH17, a TH2 y a TH folicular. El TH1, inmunidad frente a microorganismos intracelulares y virus, también es responsable de la autoinmunidad. TH17, inmunidad frente a bacterias, hongos y también responsable en autoinmunidad. Aquí actúa fundamentalmente sobre neutrófilos. Acá hay inmunoglobulinas, T citotóxico y macrófago. TH2, acá tenemos inmunidad frente al mintos, alergias. Acá fundamentalmente frente al mintos, eosinófilos y basófilos. Y alergia, IgE y mastocito. Y el T folicular es la coloración TB en la respuesta humoral. El TH2, anticuerpo neutralizante, recuerden que va a potenciar fundamentalmente la respuesta humoral. Y en los alérgicos sí que es una hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. Interleucina 5 actúa sobre los eosinófilos para que tengan una atracción y activación contra parásitos. Interleucina 10 y 4, a este macrófago activado lo van a inhibir. Recuerden que estas moléculas son inhibitorias. Miren un receptor B, para recordar que el receptor B es una inmunoglobulina M, y acá también se potencia con el receptor 2 del complemento. Y recuerden que el otro receptor es la inmunoglobulina B. Un linfocito B maduro tiene dos receptores, IgM e IgD, que se llaman inmunoglobulinas de membrana. Ya lo hemos visto. Las funciones de la IgG, de la IgM, la IgA, la IgE, la IgD. La única función que se conoce de la IgD es ser receptor de antígeno. Ser receptor de antígeno. El linfocito B no es maduro si no tiene IgM más IgD en su membrana como receptores de antígeno. Esto ya lo hemos visto, ya remarcarlo. Acá vamos a ver esto, neutralización de microorganismos y toxinas mediada por anticuerpos. Sin anticuerpos, entra el microbio, infecta la célula y sale de ahí el microbio e infecta otras células. Acá se despacha bien el microbio. Con anticuerpos, bloquea los anticuerpos y ya el microbio no puede ingresar al interior de la célula. Si ya está infectado, se liberan e infectan otras células. Pero si está infectado y hay anticuerpos, ya no puede infectar otras células porque estos anticuerpos lo van a bloquear. Eso se llama neutralización. Ahí tienen el conjunto.
También actúa sobre toxinas. Aquí viene una toxina, por ejemplo, la toxina del cólera actúa sobre el enterocito y nos vamos en diarrea. Incluso hasta células se lesionan. Si hay anticuerpos, neutraliza la toxina, ya no se une al receptor de la toxina porque está neutralizado y ya no se produce la enfermedad. Esto lo vamos a ver mañana. MHC clase 1, MHC clase 2. Las propiedades de las células inmaduras. Las células dendríticas maduras tienen capacidad de captar antígenos y las maduras de presentar antígenos. Esto es lo fundamental. Y estos viajan a los órganos linfoides secundarios para tener contacto con los correspondientes linfocitos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver qué hora es. ¿Es una pregunta? Si no, escríbame por favor por el WhatsApp. Por el chat, perdón. Disculpe que haya sido tan larga esta clase. Bueno, espero que descansen. Repasen esto. Ya envié a su delegada o a la señorita que me ha pedido las charlas. Así que ahí distribúyela, por favor, y que les sirva para un repaso correspondiente. Muchas